Hoy vamos a hablar de una historia impactante, la venganza del hijo de Pablo Escobar. ¿Se imaginan cómo debe haber sido crecer con el narcotraficante más famoso y temido del mundo como padre? Debió ser una montaña rusa de emociones. Juan Pablo Escobar tenía solo 16 años cuando su padre fue abatido en los tejados de Medellín. Para el mundo, Pablo Escobar era un despiadado capo narco que sembró el terror con su cartel en Colombia y Estados Unidos, pero para su hijo la relación era mucho más compleja. Resulta que Pablo era un padre cariñoso con Juan Pablo. Incluso después de tener que escapar a Panamá tras ordenar el asesinato de un ministro, Pablo le dijo a su hijo que sentía haberlo abandonado. Así que imagínense lo conflictivo que debió ser para un niño ver a su héroe y figura paterna morir acribillado y que la gente lo celebre. Juan Pablo juró vengar a su padre y cumplió. En los años siguientes identificó y ejecutó a varios de los que consideraba traidores de Pablo Escobar. Sin entrar en detalles escabrosos, podemos deducir que no tuvo piedad con ellos. La historia de esta familia tiene muchas aristas. Pablo Escobar causó mucho dolor y muerte a inocentes, pero también fue un padre amoroso, y su hijo pasó de la admiración a la venganza, una muestra de que la realidad a veces supera la ficción. Desde pequeño, Juan Pablo vivió rodeado de lujos gracias a las millonarias ganancias del cartel de su padre. Aunque no entendía del todo los negocios de Pablo, disfrutaba los privilegios. Pablo procuraba ser un padre cariñoso con sus hijos. Incluso después de tener que huir a Panamá tras ordenar el asesinato de un ministro, como ya comentamos, Pablo le dijo a Juan Pablo que sentía mucho abandonarlo. Cuando Juan Pablo tenía 8 años, sucedió un episodio impactante. Pablo puso diferentes drogas sobre una mesa y le dijo: "El valiente es el que no las prueba". Imagínense el mensaje tan fuerte que enviaba al exponer a su pequeño hijo a eso. Con el tiempo, Juan Pablo fue atando cabos sobre los sangrientos negocios de su padre, pero Pablo siempre buscaba la manera de justificarse ante él. Le decía que los enemigos y la DEA lo obligaban a esas guerras. Si te están gustando nuestro contenido, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que veas todos nuestros videos. Seguro serán de tu interés. En 1988, cuando Juan Pablo tenía 13 años, sufrió el primer atentado directo. Sus enemigos pusieron un carro bomba de 700 kilos de dinamita en su edificio residencial. Milagrosamente, la familia sobrevivió. En los años siguientes, la violencia se intensificó. Pablo ordenaba atentados aún peores, como el derribo de un avión y un coche bomba en Bogotá que mató a decenas de inocentes. La familia Escobar vivía escapando, prácticamente. Pese a esto, Juan Pablo después diría que su padre fue su mejor amigo y lo defendió de quienes lo ven como un ícono pop del crimen. Para él, Pablo fue ante todo un padre amoroso que dio la vida por su familia. Es una historia que nos muestra la complejidad de los lazos familiares. Pablo Escobar causó incalculables daños desde su poder, pero en privado era un padre cariñoso que buscaba proteger a los suyos. Cuando fracasó la huida a Alemania, la familia Escobar quedó a merced de los enemigos de Pablo, los Pepes. Este grupo estaba conformado por los hermanos Castaño y Diego Muriño, alias Don Berna. Ellos habían sido socios de Pablo, pero rompieron relaciones y ahora buscaban venganza. Los Pepes cometían constantes atentados contra la familia Escobar. Uno de ellos fue contra el edificio Mónaco donde vivían, usando un carro bomba con 700 kilos de dinamita. Milagrosamente, los Escobar sobrevivieron a la explosión. Ante el acoso, Pablo intentó negociar con el gobierno colombiano la entrega de su familia a cambio de protección. Así, los trasladaron al edificio Tequendama en Bogotá bajo custodia estatal. Pero esto fue una trampa para Pablo. Mientras tanto, los Pepes lograron dar con el escondite de Pablo gracias a una impactante traición. Secuestraron y torturaron a Gustavo Gaviria Jr., hijo del primo y mano derecha de Pablo. El joven no resistió y reveló la ubicación. Gustavo Gaviria, padre, había estado junto a Pablo desde los inicios del cartel de Medellín. Fue su mano derecha en el negocio del narcotráfico. Pero cuando los Pepes secuestraron a su hijo, este no tuvo más remedio que delatar al padrino para salvar su vida. Con la ubicación de Pablo, los Pepes planearon un operativo militar para acabarlo. Rodearon la zona con un poderoso armamento y acribillaron la casa hasta abatirlo. La participación de la policía colombiana en esta operación aún es nebulosa. Así terminó la vida del capo más buscado del mundo, y así su hijo Juan Pablo, con solo 16 años, perdió a su padre y figura de admiración. Un final trágico para esta familia marcada por la violencia del narcotráfico.
En medio de la angustia y la ira tras la muerte de su padre, Juan Pablo Escobar hizo declaraciones desafortunadas, expresando su deseo de venganza contra quienes lo habían asesinado. Sin embargo, pronto tuvo un profundo cambio de corazón. En un momento de reflexión, Juan Pablo se dio cuenta de que buscar venganza no traería a su padre de vuelta ni encontraría ningún propósito en continuar la espiral de violencia que su progenitor había desatado. En lugar de seguir por ese camino oscuro, optó por dejar atrás la idea de la violencia y abrazar la paz. Fue un momento revelador que marcó un antes y un después en su vida. A pesar de las amenazas y los peligros que enfrentaba, Juan Pablo decidió centrarse en el futuro de su familia y en promover un camino de bienestar y paz. Abandonó la idea de la venganza y se esforzó por sacar a su familia adelante, luchando por educarse y convertirse en una persona de bien. Después de una serie de desafíos legales y personales, finalmente encontraron un lugar en Argentina donde resolver sus problemas. Juan Pablo Escobar decidió seguir su propio camino, lejos de la sombra de su padre, con un enfoque en la paz y la construcción de un futuro mejor. Y a pesar de los obstáculos y las críticas, Juan Pablo se ha mantenido firme en su búsqueda de la paz y ha compartido su historia en libros y conferencias en todo el mundo. Su dedicación a promover un mensaje de paz y a hablar sobre los horrores del narcotráfico es admirable. En resumen, la vida de Juan Pablo Escobar es un testimonio de cómo la reflexión y la elección de un camino de paz pueden superar la venganza y la violencia. Su historia es un recordatorio de la importancia de construir un mundo mejor. La situación obligó a la viuda y sus hijos a ceder numerosos bienes, incluyendo fincas, apartamentos, propiedades y obras de arte, a varios actores en el conflicto, como el Cartel de Cali, los Castaño, los Galeano, los Moncada y Don Berna, entre otros. Los detalles más sorprendentes del libro desafían la credibilidad, como la afirmación de que El Osito, hermano de Pablo Escobar, era un informante de la DEA. Esto parecía improbable, ya que cualquier conexión con la DEA se castigaba severamente en el cartel de Medellín, y era poco probable que su propio hermano fuera un infiltrado sin su conocimiento. El libro también registra evidencias circunstanciales que hicieron dudar si su tío Carlos Castaño podría haber liderado la operación que resultó en la muerte de Pablo. Sin embargo, es importante destacar que Juan Pablo Escobar y su madre tenían un profundo resentimiento hacia el resto de la familia Escobar, lo que podría haber afectado su objetividad al escribir sobre ellos. Otra revelación aparentemente inverosímil es la supuesta relación entre Frank Sinatra y la distribución de cocaína en Estados Unidos. Juan Pablo Escobar aclara la relación de algunas personas que han sido estigmatizadas debido a su supuesta cercanía con su padre. El expresidente Álvaro Uribe, por ejemplo, fue víctima de varios atentados y su padre ofreció una recompensa por su cabeza, lo que arroja luz sobre la hostilidad que existía entre ellos. También se aborda la relación entre su padre y el senador Alberto Santofimio, aunque Juan Pablo sostiene que su padre tenía autonomía en cuanto a sus acciones violentas y no requería influencia de Santofimio en asuntos de magnicidios. Actualmente Juan Pablo Escobar Henao vive en Argentina, donde ha establecido su carrera en arquitectura y moda y comparte su mensaje de paz en conferencias en todo el mundo. Su vida es un testimonio de rechazo a la violencia y de la búsqueda de un camino mejor, como su padre le mostró en su momento. Hasta aquí ha llegado el video. Agradecemos que lo hayas visto. Deja tu me gusta, suscríbete, activa las notificaciones y dinos qué te ha parecido este contenido en los comentarios. Espero sigas viendo nuestros videos.